Imagina que estás viendo un partido de fútbol o una competición olímpica cuando de repente ocurre una tragedia, tal vez un accidente que deja a un atleta gravemente herido en cuestión de segundos o una emergencia médica que le cuesta la vida a un deportista famoso. Puede sonar como algo que casi nunca sucede, pero como verás en este video, incidentes tan dramáticos como estos sí ocurren de vez en cuando en eventos deportivos de todo el mundo. Eso fue exactamente lo que pasó en 1989, durante un partido de hockey sobre hielo en Estados Unidos. El canadiense Clint Malarchuk era portero profesional de hockey sobre hielo con los Buffalo Sabres de la Liga Nacional de Hockey. Este deporte es conocido por sus lesiones graves, porque los jugadores alcanzan velocidades altísimas dentro de una pista relativamente pequeña. Pero hay otro peligro que nunca debe subestimarse: las cuchillas afiladísimas de los patines. Malarchuk lo vivió en carne propia. Durante un partido, el 22 de marzo, un jugador rival patinó hacia él, pero fue detenido por un defensa. Eso hizo que el rival saliera despedido hacia atrás y golpeara a Clint en el cuello con la cuchilla de su patín. Los espectadores que estaban allí aquella noche jamás olvidarían lo que vieron sobre el hielo. Malarchuk estuvo a punto de desangrarse allí mismo, delante de las cámaras. En los aterradores momentos que siguieron, pensó que perdería el conocimiento en cualquier instante, pero de algún modo consiguió salir del hielo por sus propios medios. Perdió en total 1,5 litros de sangre, pero por suerte, recibió atención de emergencia muy rápido y fue trasladado al hospital antes de que fuera demasiado tarde. La herida, de 15 centímetros, necesitó 300 puntos de sutura. Lo increíble es que Clint volvió al hielo apenas unos días después y simplemente siguió jugando. En el siguiente caso, probablemente te preguntes, ¿por qué alguien se sometería voluntariamente a algo así y afrontaría un peligro tan extremo? En la apnea, estos atletas extremos descienden en vertical hacia las profundidades del océano sin botella de oxígeno y con una sola inspiración pueden permanecer bajo el agua hasta 4 minutos. El objetivo es llegar lo más profundo posible. El 12 de octubre de 2002, la francesa Audrey Mestre quería establecer un nuevo récord, unos increíbles 171 metros. Profundidades como esa son extremadamente peligrosas porque los buceadores tienen que decidir por sí mismos cuándo iniciar el regreso a la superficie, mientras todavía les queda suficiente oxígeno en los pulmones. Es frecuente que pierdan el conocimiento cuando superan sus límites físicos. Audrey Mestre utilizó el método No Limits para su inmersión. Con esta técnica, los buceadores son arrastrados hacia abajo por una línea y luego activan bajo el agua una especie de sistema de elevación que los lleva automáticamente de vuelta a la superficie. Pero fue precisamente ese sistema el que resultó fatal para Audrey. Alcanzó la profundidad prevista de 171 metros, pero entonces se dio cuenta de que el mecanismo no funcionaba. Un buceador de seguridad la ayudó a activar el sistema de ascenso, pero este falló y la hizo subir demasiado despacio. Otro problema fue que varios buceadores de seguridad no estaban disponibles ese día. Solo había un buceador en el fondo y otro situado a 80 metros de profundidad. Como resultado, no había nadie cerca cuando se quedó sin aire a 130 metros. Pasaron varios minutos hasta que un buceador de seguridad salió a buscarla, al darse cuenta de que, extrañamente, Audrey nunca había llegado hasta la profundidad donde él se encontraba. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Audrey estaba inconsciente y tardaron 8 minutos completos en llevarla hasta la superficie. Los intentos de reanimación comenzaron de inmediato, pero falleció en el hospital. Tenía solo 28 años. El siguiente caso también podría describirse como un enorme fallo de seguridad. Esta vez, sin embargo, se trata de un deporte completamente distinto, el patinaje artístico. Durante la década de los 90, se desarrolló una intensa rivalidad entre dos patinadoras artísticas estadounidenses, y la situación se les fue por completo de las manos. Tonya Harding había sido durante mucho tiempo la patinadora número 1 de Estados Unidos, pero cada vez quedaba más eclipsada por Nancy Kerrigan, que era un año menor. Para los espectadores, la rivalidad era increíblemente emocionante.
sobre todo cuando ambas tenían posibilidades de ganar el oro olímpico en 1994. El 6 de enero de 1994, ambas debían competir en el campeonato nacional para clasificarse a los Juegos Olímpicos, pero Nancy Kerrigan no pudo tener esa oportunidad. Después de calentar para su rutina en un pabellón de Detroit y salir del hielo, fue atacada de repente y sin previo aviso. Un hombre le golpeó la rodilla con todas sus fuerzas usando una barra metálica. Kerrigan cayó al suelo, gritando de dolor. El agresor, que al principio no fue identificado, huyó del lugar. Como era de esperar, las sospechas recayeron rápidamente sobre su rival, pero Tonya insistió una y otra vez en que no tenía nada que ver. Más tarde, sin embargo, se descubrió que la agresión había sido planeada por personas cercanas a Tonya, concretamente por un amigo del esposo de Tonya. Incluso le había pagado $60,000 al atacante, quien más tarde fue identificado como Shane Stant. Stant admitió después que los planes originales para el ataque habían sido mucho más brutales. Por suerte, la lesión de rodilla de Kerrigan resultó ser menos grave de lo que se temía al principio, e incluso recibió una invitación especial para participar en los Juegos Olímpicos, a pesar de no haber podido clasificarse oficialmente debido a la lesión. En los Juegos, logró imponerse a su rival. Kerrigan ganó la plata, mientras que Tonya terminó en octavo lugar. Otra tragedia deportiva impactante ocurrió en 2018. Esta vez, la víctima fue una atleta alemana, la ciclista de pista Christina Vogel. Durante años, había trabajado hasta llegar a lo más alto, ganando 17 títulos mundiales y convirtiéndose en bicampeona olímpica. Pero entonces, vivió la peor pesadilla de cualquier deportista. Un grave accidente durante un entrenamiento la dejó paralizada de forma permanente y en silla de ruedas de por vida. El 26 de junio, estaba entrenando en un velódromo cubierto en Cottbus y acababa de acelerar al máximo cuando sufrió un choque devastador. Mientras estaba tendida en el suelo recibiendo atención médica, pidió al equipo de emergencias que le quitara los zapatos. Poco después, vio que uno de los rescatistas ya los tenía en la mano. En ese momento, comprendió que ya no podía sentir las piernas. Sus temores se confirmaron en el hospital. Había quedado paralizada desde el pecho hacia abajo, concretamente a partir de la séptima vértebra torácica. En un instante, toda su vida cambió. Su carrera había terminado y tuvo que buscar un nuevo rumbo para su vida. La siguiente tragedia ocurrió en un deporte que ya se considera absolutamente extremo: el surf de olas gigantes. Durante el Nazaré Tow Surfing Challenge en Portugal, el 16 de enero de 2020, los espectadores vieron en directo cómo el surfista portugués Alex Botelho, de 29 años, sufría un accidente en olas que alcanzaban los 30 metros de altura. En esta modalidad, los surfistas son remolcados hacia las olas con motos acuáticas, porque es imposible entrar en olas tan grandes remando. Poco antes de que la ola caiga sobre ellos, las motos acuáticas vuelven a recoger a los surfistas y los llevan a un lugar seguro. Pero a veces, las cosas salen mal, porque las olas, al final, son impredecibles. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Alex Botelho. Acababa de llegar a la moto acuática de rescate cuando una ola gigantesca lo lanzó varios metros por los aires, lo que hizo que se golpeara la cabeza violentamente contra la moto acuática. Perdió el conocimiento de inmediato. Después, Botelho fue golpeado por una segunda ola y quedó sepultado bajo aquella enorme masa de agua. Su cuerpo inconsciente flotaba ahora en el mar, mientras los equipos de cámara y los espectadores se veían obligados a presenciarlo todo en directo. Pasaron varios minutos hasta que los rescatistas pudieron finalmente llevarlo a la playa y darle atención médica. Sorprendentemente, recuperó el conocimiento a pesar de haber tragado una gran cantidad de agua y sobrevivió al terrible accidente. El siguiente deporte, en cambio, no suele considerarse especialmente peligroso, y aún así, una tragedia terrible ocurrió durante una competición de gimnasia artística en Tokio. En 1988, la estadounidense Julissa Gómez, de 15 años, era un talento natural de la gimnasia y por eso sus entrenadores la presionaban al máximo. Intentaba saltos extremadamente exigentes, entre ellos el dificilísimo salto Yurchenko. En este movimiento,
La gimnasta realiza una rondada hacia atrás sobre el trampolín y después ejecuta un salto mortal sobre la mesa de salto. Muchas gimnastas temen este salto, pero Yulisa quería hacerlo de todos modos, porque los movimientos más difíciles siempre otorgan puntuaciones más altas. Para prepararse de cara a la final de la competición, practicó el salto una vez más, pero durante el intento cometió un error grave. Resbaló en el trampolín y chocó de cabeza contra la mesa de salto. Se rompió el cuello y, en cuestión de un solo segundo, quedó paralizada del cuello hacia abajo. Desde entonces, solo podía comunicarse parpadeando. En el hospital, ocurrió otro error fatal, que más tarde le costaría la vida. Fue desconectada accidentalmente de su respirador durante un breve periodo, lo que le causó daño cerebral. Quedó en coma y murió 3 años después. ¿Conoces otro caso que debería haber sido incluido en esta lista? Déjalo en los comentarios.